Entonces vamos a comenzar con el modelado matemático. Lo primero que necesitamos es cuantificar la calidad de los pavimentos, que ya lo hemos explicado anteriormente, que es el índice de rugosidad internacional, cuyo acrónimo es IRI. El IRI es una medida utilizada para evaluar la rugosidad o calidad de las superficies de las carreteras. Este IRI se obtiene mediante la medición de las variaciones verticales a lo largo de un tramo de carretera mientras un vehículo se desplaza sobre él. Entonces, la evaluación la realiza un modelo calculando el movimiento de suspensión simulado en un perfil y dividiendo la suma por la distancia recorrida según se describe en la siguiente ecuación, donde L es la longitud del perfil en kilómetros, B es la velocidad simulada, que va a ser igual a 80 kilómetros por hora, ZS es la derivada del tiempo del desplazamiento vertical de la masa suspendida en M, y ZU es la derivada del tiempo del desplazamiento vertical de la masa no suspendida en M. Este IRI no es nada más que un movimiento de suspensión promedio de un vehículo de referencia sobre longitud de distancia, parámetros que cuantifican la rugosidad del pavimento, que es típicamente evaluada por un perfil longitudinal que luego de ser descompuesta y aplicada a una transformada de Fourier, obtenemos la densidad espectral de potencia, cuyo acrónimo es PSD de rugosidad, la cual describe la distribución de irregularidades a través de varias longitudes de onda, como se puede observar en la gráfica de abajo. Para tener finalmente debemos establecer una relación entre la energía disipada y la rugosidad. El IRI es establecido como la pendiente promedio rectificada, que es el movimiento de suspensión acumulado dividido por la distancia recorrida. Asumiendo una distribución marginal gaussiana para el perfil de la carretera, el valor absoluto del movimiento de suspensión del vehículo Z sigue siendo una distribución normal plegada. Entonces finalmente tenemos el valor esperado de IRI, que es esta ecuación que está en la parte inferior izquierda. Ahora, todo lo explicado anteriormente podríamos escribirlo de una manera más resumida y simplificada, como se muestra en esta ecuación, en donde de una manera muy simple, para poder calcular el índice de rugosidad internacional, simplemente vamos a necesitar las propiedades del vehículo, que son datos conocidos, y medidas de rugosidad que van a estar en función de la densidad espectral de potencia. Bien, ¿cómo es que influye la rugosidad en el consumo de combustible? Dado que la rugosidad de la carretera es aleatoria, el movimiento de suspensión y en consecuencia la disipación de energía son cantidades estocásticas. Modelando la rugosidad de la carretera y el movimiento de la suspensión como procesos estocásticos definidos en el espacio-tiempo, podríamos escribirlo de la siguiente manera, como se muestra en esta ecuación, en donde el valor CS no es nada más que el coeficiente de viscosidad. El cuadrado medio del movimiento de suspensión se puede determinar en términos de las propiedades de la entrada estocástica, es decir, el perfil de rugosidad, utilizando la teoría de vibraciones aleatorias, la densidad espectral de potencia, cuyo acrónimo es PSD, de un proceso estacionario en T medios también se puede expresar en términos de la transformada de Fourier, como se puede ver en esta ecuación, en donde este primer valor es la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico, que muestra cómo la energía de un proceso está distribuida en las frecuencias. Este otro valor es la transformada de Fourier en un intervalo de tiempo t. Es una versión finita de la transformada de Fourier del proceso, es decir, el subíndice t indica que se está transformando y calculando en un intervalo de tiempo que es finito. Se puede demostrar que para cualquier proceso estocástico, la función de densidad espectral de potencia es positiva y real, e incluso también se puede especificar como una función unilateral solo en frecuencias positivas. De especial interés es el caso en el que el lapso de tiempo t igual a 0, ya que esto da el cuadrado medio de t como el área abajo de la densidad espectral de potencia, como se puede observar en la siguiente ecuación, en donde este primer término es el valor esperado del cuadrado del proceso, que se puede interpretar como la varianza o energía promedio del proceso en el tiempo t. Este valor describe la magnitud o la intensidad del proceso en ese momento.
Este segundo valor es la función de autocorrelación del proceso, es decir, evaluada en un tiempo t igual a 0. La autocorrelación mide la relación entre los valores del proceso en diferentes momentos del tiempo. En t igual a 0 esto representa la energía total o el valor promedio del proceso. Y finalmente este último término es la integral de la densidad espectral de potencia, que se describe como se distribuye la potencia del proceso en diferentes frecuencias. La integral de toda la densidad espectral de potencia sobre todas las frecuencias proporciona el valor total de la potencia o la energía del proceso a través de todas las frecuencias. Entonces, la respuesta de un sistema dinámico lineal a variaciones aleatorias, una vez que la variación de entrada, es decir, el proceso estocástico señal aleatoria, se descompone a un sistema lineal en sus armónicos a través de la transformada de Fourier, la respuesta de estado estable en el dominio de frecuencia se puede expresar de la siguiente manera, en donde este primer término es la transformada de Fourier de una señal en el dominio de la frecuencia, es la representación en frecuencia de una señal o proceso. En este contexto es el resultado final del proceso, generalmente asociado con una señal de salida o una señal observada después de que pasa por un sistema. Este segundo término es el funcionamiento en frecuencia o respuesta en frecuencia de un sistema lineal. Es una función que describe cómo el sistema afecta a las diferentes frecuencias de la señal que lo atraviesa. En este caso representa la respuesta en frecuencia de un sistema que actúa sobre el proceso. Puede interpretarse como el espectro del sistema o la función de transferencia. Y finalmente tenemos este último término, que de igual manera, al igual que el primero, es una transformada de Fourier de un proceso señal, también en el dominio de la frecuencia, pero en este caso es la entrada al sistema, a diferencia del anterior, que puede ser un proceso estocástico o una señal de entrada. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos relacionar la función de respuesta estocástica y la densidad espectral de potencia? Una vez que conocemos ambos términos, cuyo acrónimo es FRS y PSD, se puede relacionar de la siguiente manera con la siguiente ecuación, en donde este primer término es la densidad espectral de potencia de la señal de salida del sistema, es decir, la densidad espectral de potencia describe cómo se distribuye la potencia de la señal a través de las diferentes frecuencias. Este segundo término es la respuesta en frecuencia del sistema, también conocida como la función de transferencia del sistema en el dominio de la frecuencia. Este término describe cómo el sistema amplifica o atenúa las diferentes frecuencias de la señal de entrada. La modulación en frecuencia de la entrada se transforma según la magnitud y fase. Y este último término es la densidad espectral de potencia de la señal de entrada, que describe cómo se distribuye la potencia de la señal en el dominio de frecuencias. Finalmente, reemplazando las ecuaciones descritas en la diapositiva anterior y reemplazándolas en esta ecuación, podemos tener la relación final entre la función de respuesta estocástica y la densidad espectral de potencia, como se puede observar en esta ecuación, en donde este primer término representa la función de respuesta estocástica y este último término representa a la densidad espectral de potencia. Finalmente, utilizando esta última ecuación y combinándola con la filosofía de diseño que nos dice que la energía disipada en la suspensión es igual al consumo excesivo de combustible, tendríamos esta ecuación final en donde la energía disipada en la suspensión está directamente relacionada con la dinámica del sistema de suspensión, que involucra parámetros como el coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia de resonancia, la velocidad y la masa suspendida. Y este último término, CAL, que es un acrónimo, está directamente relacionada con la conversión de energía contenida en la gasolina a la cantidad de dióxido de carbono emitida durante la combustión de esta gasolina. Finalmente, si tuviésemos que reescribir esta última ecuación de una manera más resumida y entendible, tendríamos esta última ecuación, que es una expresión que describe la energía de salida de un sistema dinámico o un sistema de control en función de la densidad espectral de potencia de la señal de entrada y la respuesta en frecuencia del sistema. En resumidas cuentas, vamos a necesitar simplemente conocer las propiedades del vehículo y las medidas de rugosidad que van a estar en función de la densidad espectral de potencia. Como conclusión,
Este es un modelado matemático que nos demuestra la relación entre el estado de los pavimentos y las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, cuando tú circulas sobre pavimentos que están en mal estado, el sistema de suspensión vehicular de tu vehículo va a generar un mayor movimiento, es decir, se va a mover producto del peso del vehículo, velocidad y otros factores de arriba hacia abajo. Todo este movimiento va a generar una disipación de energía. Esta energía disipada va a ser compensada de manera instantánea por el trabajo mecánico del motor, es decir, tu motor va a trabajar un poco más. El hecho de que tu motor trabaje un poco más significa que va a consumir mayor cantidad de combustible, y mayor cantidad de combustible quemado implica una mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.